calculé que en el año 2014 el gobierno de Puerto Rico perdió más de $100 millones en recaudos solamente por la migración de ese año. Tenemos esta controversia de las personas que dicen que no nos vamos porque nosotros si queremos trabajarlo, lo vamos a trabajar aquí. Y personas que también consideramos que para tú trabajarlo aquí no te puedes desarrollar afuera y traer lo que aprendes de allá, devolverlo hacia acá. El problema es que en épocas como esta, los que se van son mucho más de los que regresan, porque tampoco tienen incentivos los que ya están allá, aunque no la estén pasando bien, para venir a Puerto Rico porque tampoco tienen oportunidades de empleo. Hablar de fuga de cerebro y decir que no hay una fuga de cerebros no quiere decir que la pérdida poblacional no va a tener repercusiones sobre la economía, sí las va a tener. Se produce mucho talento aquí, alguno de ese talento se irá, pero muchos de ellos vendrán. Puerto Rico se está vaciando. Anualmente, cientos de miles de personas parten de la isla en busca de mejores condiciones de vida. Entre ellos, un 15% son profesionales que no regresarán. Algunos plantean que se trata de la fuga de talento, otros no. Hace un año atrás o menos, la decisión era terminar mi maestría y volver a mi calorcito. Pero ahora pues las cosas cambian y uno ve nuevas oportunidades y nuevos retos y pues ahora decidí quedarme. Diana es parte de ese % de profesionales que optaron por salir de Puerto Rico, principalmente hacia los Estados Unidos. Graduada de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, decidió continuar sus estudios de maestría en Nueva York, donde finalmente se radicó. Mi universidad, la UPI, Arquitectura, realmente nos enseñó bastante bien. Nosotros estamos mucho más avanzados que muchas de las personas que he visto que estudian allí, que también tuvieron un background en arquitectura. Y de verdad que eso me llena de orgullo decir que estudié en la UPI y que muchos profesores reconocen que los estudiantes de la UPI son muy buenos. Puerto Rico invierte un promedio de $10,000 anuales en cada estudiante matriculado en el sistema público del país. Esto no incluye el costo de los grados universitarios. La tarifa en la Universidad del Estado es subsidiada. El costo sería mayor en el sistema privado. Puerto Rico está exportando capital humano que se forma en Puerto Rico y que no regresa, ¿no? En ese sentido, pues es una forma de Puerto Rico subsidiarle la fuerza laboral a Estados Unidos. Según los datos ofrecidos por el Centro para una Nueva Economía y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias del Recinto Universitario de Calley de la Universidad de Puerto Rico, en los pasados 15 años han emigrado 600,000 personas, 300,000 en los pasados 5 años. Cada año salen por el aeropuerto Luis Muñoz Marín un promedio de 75,000 personas y retorna un promedio de 20,000. Por primera vez, la mayor parte de la población de Puerto Rico está en el exterior, con 5.3 millones en los Estados Unidos y 3.4 millones en Puerto Rico. Esperábamos que en el 2010 hubiesen 4 millones de personas, no los hay. Actualmente hay 3.4. Ya para el año 2050 se prevé que van a haber poco más de 2 millones. Todo el tiempo hay retorno. El problema es el neto. Todo el tiempo hay gente yéndose y todo el tiempo hay gente regresando. El problema es que en épocas como esta, los que se van son mucho más de los que regresan. Era cerca de la medianoche, compadre, aquel aeropuerto parece una verbena. Era la hora en que salía el vuelo más barato para Nueva York. El vuelo de los que iban a trabajar. El vuelo de los que iban a apuntarse a una nueva esperanza. La referencia a la guagua aérea, metáfora del escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, o la noción de una nación viajera, se utilizan con frecuencia para definir la migración puertorriqueña hacia los Estados Unidos. Emigrar ha sido parte de la historia del pueblo puertorriqueño. Como dice el profesor Jorge Duani, Puerto Rico
se vive un proceso de lo que es la puerta giratoria, donde tenemos puertorriqueños y puertorriqueñas que están migrando constantemente, circulando entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ese canal transnacional o esa serie de redes transnacionales que nosotros hemos ido labrando a través del tiempo han generado redes también muy poderosas desde el punto de vista de las oportunidades que surgen a través de la migración. Como parte integrante de todo el proceso de bootstraps, miles y miles de familias puertorriqueñas con el impulso y el ímpetu propio de una nueva visión de sí mismos y de su porvenir y de su propia dignidad, salió hacia Estados Unidos a buscar trabajo allá. En la década de los 50 se dio lo que se conoció como la Gran Migración, pero contrario a la del siglo XXI, esta era promovida por el propio gobierno. Si tú querías industrializar, querías llevar a las personas del campo a la ciudad o del campo a trabajos más diestros o trabajos manufactureros o trabajo o mano de obra industrial, había que primero sacarlos de la tierra, había que también integrar la tecnología a las prácticas agrícolas, lo que implicaba que iba a haber un excedente de mano de obra en los campos. El paradigma que estaba detrás de ese proceso era que para lograr una industrialización efectiva y para lograr crecimiento económico, había que salir de un excedente de población. Es decir, se asumía como premisa que Puerto Rico estaba sobrepoblado. Pero este era un proceso pensado y elaborado desde el gobierno. Sí, era un proceso elaborado desde el gobierno. Alguna de la infraestructura que se creó en la época, como los grandes aeropuertos, tuvieron que ver eventualmente porque facilitaron mucho esa migración, que inicialmente era por barco, como tú sabes. Tenía como idea también liberar la presión demográfica que creaban los pobres campesinos cuando ya se cae la industria cañera. Ahí y en ese cálculo influyeron las ideas de numerosos economistas famosos del desarrollo, que en aquella época era un campo que se estaba empezando a delinear. Y Puerto Rico sirvió como ejemplo para distintos otros países del mundo de cómo se arma y se ejecuta una política de migración y desarrollo. Las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura provocó un excedente de mano de obra. En la ciudad surgen los arrabales. De forma concertada, el gobierno fomenta la migración utilizando el acceso privilegiado que le da la ciudadanía americana al puertorriqueño para integrarse en los mercados laborales de Estados Unidos. El Estado establece una oficina especial a través de la cual se negocia contratos con patronos en los Estados Unidos para ubicar a los migrantes puertorriqueños. Se localizaron en las grandes ciudades como Nueva York, en las granjas agrícolas, y otros se fueron a Hawái a cortar caña. El migrante se enfrenta a un mercado de trabajo que está circunscrito o que está definido por las capacidades que trae a esa sociedad, ¿no? Entonces, si yo soy una persona con poco o bajo nivel educativo, que no sé inglés, ¿cuáles son los trabajos que van a estar disponibles, ¿no? Eso es otra consideración que hay que tomar. Y eso fue una migración que ahí sí, que literalmente se tenían que agrupar en una sola vivienda mucha gente y ayudarse y dar de lo poco que tenían para ir estableciendo esos lazos de solidaridad, de apoyo mutuo. Llegaban con muy poco dinero, muy poco dinero. Hay un caso que se retrotrae a antes de la gran migración, estamos hablando de los primeros años, en la década de 1900, se clasificaba pobre a alguien que tuviera menos de $10 en el bolsillo al momento de entrar. Y si no los tenías, pues eso era uno de los factores que se tomaba en cuenta para rechazar la solicitud de migración. No digo de Puerto Rico, sino en esa famosa inspección que se hacía en Ellis Island. Así que no, iban con muy poco. ¿El gobierno convenció a tantas personas de que se fueran? Fíjate, yo entrevisté al congresista José Serrano y él hablaba de que él recuerda en su niñez autos que pasaban con megáfonos diciendo que había posibilidades de empleo,
en tal ciudad, que se reportaran a tal oficina. Se creó una oficina de migración que auspició eso. Si no viniera capital de afuera, toda la obra económica de Puerto Rico tendría que hacerse de los recursos internos. Y entonces la vida en Puerto Rico sería mucho más estrecha. Las oportunidades de desarrollo serían mucho más pequeñas. La esperanza de lograrlo sería mucho más remota. De manera que esta es la razón por la cual en el periodo de desarrollo tiene que haber el capital de afuera. En la década de los 50 hubo una política clara que vinculaba la migración y el desarrollo, un programa concertado del gobierno para poner en marcha el proyecto Manos a la Obra, dirigido a industrializar a Puerto Rico. ¿Resultó? Sí. ¿Fue exitoso? Claro. Ajá. Sí, claro, porque produjo eso que se conoce como la Gran Migración, en donde se movieron, en un solo año se llegó a mover más de 80,000 personas en ese periodo. Y se movió varios cientos de mil, alrededor de 400,000 personas en esa década. Al igual que en los 50, en el siglo XXI, la principal razón para migrar es la falta de oportunidades de empleo en la isla. Los puertorriqueños nos movemos donde haya empleo. Somos gente trabajadora. Ese mito de que somos vagos, de que somos dependientes, eso no es verdad. La migración lo que demuestra es que lo que nos mueve es el trabajo. Lo que nos mueve es el trabajo. Pero cuando no hay trabajo en Puerto Rico, pues la gente se mueve. Y eso fue cierto en el 50 y es cierto en el siglo XXI y lo será hasta que la economía de Puerto Rico pueda volver a colocarse nuevamente en sus pies. Contrario a la gran migración de los 50, la del siglo XXI es una emigración desvinculada del desarrollo económico de Puerto Rico. Con una profunda crisis económica desde el 2006, la isla atraviesa por una gran depresión de la que no ha podido recuperarse. El país tampoco ha sido exitoso en reducir su tasa de desempleo, que se mantiene en un 10% en más de 60 años y está bajo la supervisión de una Junta de Control Fiscal que podría imponer más medidas de austeridad que provocarán una crisis mayor y aumentará la migración. La realidad es que aquí hay un problema y que no hay empleo. Y en la medida que no hay empleo, pues algunas personas se refugian en la economía informal y otros deciden migrar. Y en la medida de que el empleo se siga precarizando y se siga volviendo más difícil, más personas van a migrar hacia el exterior y lo que se prevé con esta Junta de Control Fiscal y todas estas medidas de austeridad que van a hacer la situación económica aún más difícil, lo que se prevé es que va a haber más migración que la que hemos visto en los últimos años. Esto presenta un serio problema porque según los datos ofrecidos por los investigadores entrevistados, es la población productiva y en edad reproductiva la que se va del país. Por otro lado, el gobierno necesita recaudar más dinero ante la crisis fiscal, pero la reducción de la población lo complica. No existe una política de desarrollo concreta, una política de desarrollo coherente, porque en aquel entonces, aunque tengamos todas nuestras críticas al programa Manos a la Obra, lo que sí era un programa concertado para industrializar al país, para, en cierta medida, mover al país de una economía agrícola principalmente a una economía industrial predominantemente. Entonces, hoy en día, al no tener una política de desarrollo coherente, una política de desarrollo bien armada, pues se hace muy difícil entonces poder integrar el elemento migratorio a esa política, que como no existe, pues entonces es imposible vincularla. Entonces, lo que hay es una reacción a los flujos migratorios. Y lo que vemos es mucha improvisación sobre este aspecto. Estamos hablando que en Puerto Rico, de la población económicamente activa, población de 16 años o más, las personas que tienen trabajo, estamos hablando que es alrededor del 30% de ese total. Y es muy difícil. Hoy día uno mira las convocatorias de empleo, realmente son muy reducidas. Las personas que están reclutando empleo dicen que los resúmenes que llegan pues son abundantes solamente para una sola convocatoria. Así que contrario a lo que nos han dicho, que en Puerto Rico las personas son holgazanes y no quieren trabajar, la realidad es que aquí hay un problema y que no hay empleo.
Y en la medida que no hay empleo, pues algunas personas se refugian en la economía informal y otros deciden migrar. Nos ha tomado mucho decidir cómo nosotros vamos a hacer para solucionar. O sea, simplemente el buscar una solución. Seguimos buscando entre culpa y seguimos buscando entre qué cosas hacer para remediar en vez de buscar una solución concreta para entonces poder construir oportunidades de empleo y no solamente un trabajo que sea un trabajo cualquiera, sería para desarrollarme yo en lo que me gusta hacer. Los datos demuestran que un 48% de los que migran son personas de escasos recursos. Si esa población pobre no hubiese podido salir de Puerto Rico, la mayor parte de Puerto Rico hoy día fuese pobre. Yo calculé que si del 2006 al 2014 salieron 240,000 pobres de Puerto Rico, si se hubiesen quedado, la tasa de pobreza de Puerto Rico sería 51%, o lo que es lo mismo, pues la mayor parte del país fuese pobre. Un 15% son personas con bachillerato. Se habla de fuga de talento, pero hay opiniones encontradas entre los investigadores. En Puerto Rico se habla usualmente de una fuga de cerebro, pero esa fuga en realidad, estadísticamente hablando, no existe. Si nosotros vemos, hay dos estudios interesantes que se han hecho recientemente, uno del Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York y otro de los economistas del Fed, del New York Fed. Y ambos estudios apuntan a que la mayoría de las personas que están emigrando, estamos tomando números agregados, no son las personas con la mayor preparación académica en Puerto Rico. Es decir, si bien es interesante lo siguiente, que es que hemos visto cifras de un sinnúmero de jóvenes que se están yendo, eso sí, y hemos visto que muchos de esos jóvenes están preparados, han terminado la escuela superior. Lo que ha avivado ese sentido de que hay una fuga de talentos es que en comparación con el 1950, los migrantes de hoy en día están más educados que esos del 1950, y eso es cierto. Pero lo cierto también es que los migrantes, la población puertorriqueña en su totalidad en el 50 era mucho menos educada que la de ahora. Es decir, proporcionalmente lo que estamos viendo es que un gran número de personas en Puerto Rico, que es una sociedad que se ha ido educando a través del tiempo, pues está exportando personas con niveles educativos más altos en comparación con el 1950. Sin embargo, lo que apuntan los análisis estadísticos es que incluso hay una proporción más alta de personas que emigran que no tienen bachillerato. Ese 15% que está saliendo de Puerto Rico que tiene al menos un bachillerato, digamos que eso sean 10,000 personas al año, pues son 10,000 personas menos que hay en Puerto Rico con al menos un bachillerato, así que ese banco de talento en Puerto Rico se reduce y en una economía que se busca que sea una economía del conocimiento, pues eso trae unas repercusiones porque estás perdiendo tus recursos ¿no? y se lo estás donando a otro país. Lo cierto es que la migración, la deuda del país y la recién aprobada Ley Promesa auguran una situación difícil para los que se quedan. Los costos de los servicios esenciales como salud, agua y energía aumentarán. El gobierno recortará o eliminará agencias, empleos y servicios. Los recaudos disminuirán y los arbitrios irán en aumento. El sector privado también se afectará. En el caso de la migración, no se debe ver como algo negativo. Según los investigadores, establecer lazos con esa diáspora es imprescindible para potenciar oportunidades de desarrollo. Pero en este momento no existe una política pública de cómo abordar el problema. Entre los 40 y los 50 se desarrolla una infraestructura gubernamental cuyo fin era facilitar esa migración. Hoy en día, lo que tenemos de esa antigua zapata de política pública institucional, nos queda muy poco. Por ejemplo, en Puerto Rico existían estas oficinas de PRAFA que se encargaban también de ser unas pequeñas embajadas puertorriqueñas en los Estados Unidos, ¿no? Para, en cierta medida, tener esos vínculos con sus comunidades, ¿no? Y en algunos casos también eran para mantener políticamente conectados con la isla a los migrantes, ¿no? Eso también era una función fundamental de estas oficinas. No vamos a verlas solamente en un lente puramente de desarrollo. Había una dimensión política detrás de este ejercicio. Entonces,
esa infraestructura, por ejemplo, de esas oficinas de Puerto Rico en los Estados Unidos se ha ido eliminando por completo, ¿no? Lo que quiere decir que Puerto Rico, el Estado, se ha ido desvinculando paulatinamente de sus comunidades migrantes a lo largo de los Estados Unidos de una forma institucional. Estrategia que Puerto Rico pudiera establecer es conectarse ¿no? un poco esa diáspora con la población intelectual que hay en Puerto Rico, y eso, por ejemplo, en el área de ciencia está ocurriendo con Ciencia PR, donde hay una comunicación constante entre esos científicos y científicas que están en Estados Unidos con los de Puerto Rico. Tiene que haber más intercambio en ese sentido de conocimiento y buscar la forma de insertarse, de que esas personas que están trabajando allá pues puedan de alguna forma buscar que los profesionales que hay en Puerto Rico participen de esos proyectos desde Puerto Rico. Va a tener que incluir una aportación mayor del turismo, una revitalización de la agricultura, una estructura económica probablemente más balanceada en sus sectores, en donde la manufactura no cargue tanto el resto de la economía y se puedan crear empleos de calidad, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay parte de que queremos volver y queremos hacerlo mejor y seguir hacia adelante. Siempre he tenido en mente regresar. No he dicho que sí, no he dicho que no. No es nada definido. Yo voy día a día. Yo todavía tengo en mente volver para acá. Uno nunca sabe dónde va a terminar, que eso es muy cierto, yo creo, porque pues surgen oportunidades como mi doctorado, que fue una cosa que salió así, pero yo quiero ejercer acá, ¿sabes? Y el ambiente, o sea, a nivel de lo que yo investigo, que es biodiversidad, a nivel genético, etcétera, Puerto Rico es terreno fértil para investigación, simplemente por la cantidad de preguntas que surgen, la cantidad de organismos que hay, o sea, hay muchísimo campo para hacer. Todo esto es revertible, nada de esto está predeterminado. Vemos, por ejemplo, en los años 80 que hubo una migración de retorno, o sea, eran más las personas que venían de Estados Unidos hacia Puerto Rico que las que salían. Eso puede volver a ocurrir en la medida de que cambiemos el enfoque y empecemos a trabajar más en crear empleos y enfocarnos, tener eso como la meta máxima, no la meta máxima cuadrar un presupuesto o pagarle el máximo posible a unos bonistas. En la medida de que cambiemos el foco a crear empleos y crear empleos buenos y buscar que las empresas en Puerto Rico crezcan y establecer las condiciones en Puerto Rico para que se creen más empresas. Cuando soplan los vientos del cambio, hay gente que construye refugio y hay gente que construye molinos. Y uno tiene que ser de los que construye molinos.